Buenos días, hermano. Amén. Gracias por su presencia aquí. Estamos aquí para honrar y glorificar el nombre de nuestro Padre. Gracias a todos. Y nuestro Padre ha prometido estar con nosotros porque la palabra en Mateo 18, versículo 20, dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo. Así que todo canto, toda oración y toda palabra que sea por honrar la presencia de nuestro Padre, vamos a dar gracias para comenzar nuestro culto. Amado y querido Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por prometernos que estarás aquí con nosotros, Padre. Gracias, Papá, por tus palabras. Permite que lleguen a nuestro corazón, Señor, y la podamos aplicar en nuestra vida, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Bendice a cada persona que se encuentra en el edificio y a los que no pudieron llegar también, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor, te damos las gracias y te decimos amén. Buenos días nuevamente, el momento de la Santa Cena. Nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso del 5 en adelante. Haya pues vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. El apóstol Pablo aquí nos habla claramente y nos dice, nos llama a que tengamos humildad y a que reconozcamos lo que Dios hizo por nosotros. Cuando pensamos a veces vemos cómo enseñamos cómo Dios se sacrificó por medio de Jesús y cómo Él murió por nosotros, pero a veces no nos ponemos en el lugar de Jesús y pensamos, si nosotros hubiésemos hecho lo mismo, seguramente sería, ¿no? Y a veces no pensamos lo que tomó para Jesús, el verdadero valor que tomó para Él. Siendo Dios, no podemos imaginarnos cómo es ser Dios. Recordar que Dios es santo, es puro, sobre todas las cosas. Y la moralidad y lo que Dios quiere, su santidad, va más allá de lo que nosotros entendemos. Sabemos lo que Dios odia, el pecado. Y Dios no contiende con el pecado, o contiende con el pecado, no convive con él. Cuando Él vino a la tierra, Él fue partícipe del pecado. Porque dice que por cuantos todos pecaron, por Adán, amén. Porque entró el pecado al mundo por Adán. Cuando le preguntaron, maestro bueno, le dijo, no hay ninguno bueno, sino solamente Dios el Padre. Entonces Él dejar su divinidad como Dios y formar y ser parte de hombre, solamente eso era una humillación más allá de la que podamos experimentar nosotros. Fue una gran humillación. Y más aún, como hombre, sufrió como el más vil de todos los hombres. La peor condena de muerte, el peor juicio, castigo. Sí, el mayor castigo el peor castigo que uno podría sufrir. Sí. Imagínense en la justicia humana. En la justicia humana la peor cadena, la peor condena. Hoy sería la pena de muerte. Hoy sería la pena de muerte. La peor condena, la más humillante, fue la que él sufrió ante la justicia humana. Entonces se humilló no solamente ante la ley de Dios, sino también ante la ley de los hombres. Y esto nos enseña a todos que cuando aprendemos esto, tiene que nuestro corazón compungirse como el mismo corazón de aquellos que recibieron el mensaje de Pedro. Dice que se compungieron de corazón y entendieron el dolor y lo que habían hecho. Si no hubiésemos pecado, Cristo no hubiese sido sacrificado. No solamente fueron los judíos los que lo sacrificaron, nosotros también lo pusimos en la cruz. Y es lo que nos lleva a servirle, es lo que nos lleva a amarle, porque somos salvos por gracia para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, hermanos, teniendo esto en mente y reflexionando en cuanto a esto, vamos a darle gracias a Dios como cada domingo por el sacrificio de su Hijo. Es lo más importante que hemos experimentado, que ha pasado en este mundo, y es por mediante el cual vamos a recibir
también redención y la vida eterna. Amén. Demos gracias. Amado querido Padre, te agradecemos, Señor, por tu Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque Cristo murió por nosotros. Señor, ayúdanos a no tomar esto en vano, sino, Señor, a vivir conforme a tus preceptos, a tus mandatos, Señor, y a hacer siempre tu voluntad. Guíanos en todo, Padre, y que podamos siempre agradarte y buscar hacer el bien. Guárdanos en todo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También enseña al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Amén. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo le estaba animando a los hermanos en Corinto a participar de las ofrendas. Ellos tenían un viaje misionero por muchos lugares, necesitaban estos recursos para poder llevar la palabra de Dios y el Evangelio. Es algo que también hacemos hoy en día, no solamente con diferentes misiones que tenemos, sino también con el trabajo que hacemos aquí en la iglesia, ayudando a muchos hermanos que lo necesitan. Amén. Y es así, tenemos que ofrendar conforme a como hemos prosperado, como nos proponemos en nuestro corazón, aquellos que hemos sido, somos cristianos. Amén. Amén. Algo que Dios solamente busca de nosotros. Así que, pero nuestro hermano Oliván que esté recogiendo, vamos a cantar el corito. Mi ofrenda doy, la doy para el Señor, con gozo y con amor. Mi ofrenda doy, la doy para el Señor, con gozo y con amor. Gracias. Mi ofrenda di. Amén. Amén. Damos gracias. Madre querido Padre, gracias te damos, Señor, por estar aquí en esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad, Padre, de colaborar acá con el trabajo de la iglesia, de tu pueblo. Sé, Padre, con los hermanos necesitados, Señor, que este dinero les pueda llegar como refrigerio a ellos, Señor, y que puedan, Padre, recibir respuestas a sus oraciones, Padre. Ayúdanos también, guíanos a la hora de ayudar a aquellos que están necesitados aquí en la iglesia. Si no conocemos, Padre, que puedan compartir para que podamos también hacerle de servicio. Guárdanos, danos fuerza en nuestro trabajo. Gracias por que propusimos nuestro corazón aportar a ti. Bendícenos siempre, Padre, y danos siempre sabiduría e inteligencia en todo. Gracias, Padre, gracias. En ti estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Buenos días, familia de Dios. Damos gracias a Dios que hasta aquí nos ha cuidado. Damos gracias porque en su bondad nos ha concedido el bien de estar todos aquí, ¿verdad? Reunidos hoy, primer día de la semana, para alabarlo en espíritu y en verdad. El tema de hoy, pues, sigue siendo el segundo capítulo de la serie Susurros del Reino, cuando el Eterno habla en voz baja. Tenemos que saber que Dios habla en voz baja. ¿Recuerdan un momento en que la presencia de Dios estaba con Elías? No estaba en el viento, estaba en susurro. Y así es nuestro Dios. Él se manifiesta en el susurro, en la paz, en la tranquilidad. Así que el propósito es reconocer que Dios habla al corazón, a nuestro corazón, con profundidad, humildad y claridad. Hay respeto cuando Dios trata con cada uno de nosotros. ¿Ok? Y el texto base de esta enseñanza está en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Verdad?
La cultura siempre grita las cosas a grito. Todos nos gusta manifestar nuestros logros y de eso hablamos. De eso se trata y de esos también están las redes, todo. Siempre se trata de eso. Pero Dios es lo contrario. Porque en el reino de Dios se susurra humildad. Y la humildad no es debilidad humana, ni tampoco no ser invisible, ¿verdad? Es claridad, es espiritual. Es cómo andamos por esta vida. Necesitamos estar conscientes de eso. Y la pregunta es esa. Y la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Cómo andamos nosotros por la vida? ¿Cómo caminamos por la vida? Bueno, imaginemos esto. Eso lo vimos en la primera lección. Ya está en YouTube. Está en YouTube, ustedes pueden verlo. ¿Cómo caminamos? ¿Cómo andamos? De eso tratamos la pasada semana. Hacemos las cosas por el ego, por el servicio, por el brindar algo bueno a otros. ¿Por qué lo hacemos? Es la base de nuestras acciones. Hoy, el tema de hoy, yo lo he titulado, ¿verdad? En este segundo capítulo, la gracia no es una excusa, sino que nos transforma. La gracia de Dios no es algo en el cual nosotros estamos justificados y podemos hacer lo que queremos. Bueno, como estamos estudiando allí en la clase de hoy, ¿verdad? En la Espíritu Santo. Sino que la gracia ha sido dada para transformar nuestras vidas. No es para así, yo voy a salvarme ya, no. Es para salvarnos. Y eso es lo primero. ¿Hago lo que hago para salvarme? ¿Estoy en camino de salvación? Entonces, la gracia divina es el poder de Dios que nos transforma desde adentro. No es solo el recibir perdón, sino es una renovación. Cuando usted es renovado, usted está en proceso ¿de qué? De transformación. Renovamos algo. Renovamos una ropa, la cambiamos, nos transformamos, ¿verdad? Renovamos la casa, algo, la pintamos. Es un cambio que hemos hecho. Eso hace la gracia. Pero la gracia no lo hace por fuera. La gracia de Dios lo hace desde adentro. Cuando usted y yo tenemos una conexión real con la palabra de Dios. Y eso entonces, como Dios es eterno, estudiamos, es lo que nos hace sentirnos humildes. Recuerden que la palabra humillarse puede ser fuerte para algunos, pero nada más significa respetar, reconocer. Reconocer lo que estamos haciendo. Si usted va a un lugar y lo va a presentar, usted reconoce que el médico lo va a ayudar. Usted reconoce que cuando usted reconoce las autoridades, cuando usted está brindando respeto. A eso es lo que se llama, ¿verdad? Ahora, una pequeña ilustración. Imaginémonos que estamos en una cueva que está completamente oscura. Es una cueva completamente cerrada y usted no ve ninguna luz. Ni siquiera, ustedes han estado en la oscuridad, ni siquiera se puede ver su mano, no importa el color que seamos, no se puede ver. Con una oscuridad completa usted no puede, solamente los ojos. Y sea todo el mundo lo que sea, si usted cierra los ojos, usted no se ve. Así es. Porque esa es la oscuridad. Sin embargo, de repente, alguien enciende una antorcha y todo se ilumina. La antorcha es una luz. Y esa es la imagen de la gracia de Dios manifestada en este mundo. ¿Cómo usted sabía que usted estaba pecando si nadie se lo decía? Es cuando la ley de Dios se lo dice. Cuando usted conoce a Dios, usted reconoce que hay pecado. Pero necesita resolver eso porque el pecado es una enfermedad. Lamentablemente el mundo está enfermo. Nosotros, gracias a Dios, tenemos los medicamentos. Cuando alguien se enferma, va al hospital o aplica un remedio casero. Pero cuando va al hospital, según la gravedad, hay veces que necesitamos el medicamento.
Y el medicamento nos sana completamente y nos restaura la salud. El hombre sin Dios está enfermo. Como siempre digo, se convierten en zombies espirituales. El otro día, es la primera vez que fuimos a comer a un lugar, a un restaurante. No me acuerdo dónde era. Y entonces, por primera vez en nuestras vidas, yo vi lo que era un drogadicto, parece que por crack o algo, no sé, eso que están ahora. Caminaba, era un joven, estaba así, y daba para adelante. El día de tu cumpleaños que fuimos a comer. Bueno, ellos nos invitaron. Entonces, dice Mariana, mira, yo nunca había visto a nadie, en la televisión sí, una persona drogada. Pero con una droga más fuerte, porque esa droga no es que lo tenía dormido ni los ojos, experimentaba unas contorsiones y entonces así, asombrado, qué lástima, cuánta compasión. Y lamentablemente estas personas buscan consuelo en la droga, como el que lo busca en el pelear, en todo el pecado, el que lo busca en la bebida, en lo que sea, refugiarse. Qué lástima, ¿verdad? Son enfermos. Pero la gracia de Dios vino a mostrarnos eso. Dios por medio de la palabra nos dice esto: te está afectando tu vida. Te está afectando tu vida. Y te está afectando la eternidad. Y te está robando el ser útil a los demás. Porque eso hace el pecado, destruye. Y recuerden esto, Satanás no necesita una grieta, familia de Dios, no. Con solamente una fisura. ¿Ve? Usted no necesita. Si usted ve una fisura en su casa, ya eso por abajo, eso está mal. Ya la fisura manifestó, pero el cimiento está malo. Cuando usted ve una grieta, corre. Cuando hacen terremotos y eso, que dejan grietas, pero donde hay fisura, por eso desbaratan todo, porque la fisura significa que está destruyendo el cimiento. Y ya la fisura, y entonces así mismo, cuando usted reconoce que hay algo mal en su vida, para eso está la palabra de Dios, porque si no conocemos la palabra de Dios, usted está mal. Por eso susurra, es algo lento, pero cuando entra, actúa. Entonces, en esta pequeña ilustración de la cueva, esa es la imagen. El mundo que no tiene a Dios está condenado, pero están condenados ellos mismos y por eso hacen lo que hacen. Ahora, vemos aquí en Tito 2, 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tienen una foto y ustedes la pueden leer en su casa. Ahí vemos 4 cosas importantes. Se ha manifestado. El favor de Dios todavía nos alcanza. Ese mismo que Jesús le dijo, vayan por el mundo, ¿verdad? Y prediquen. Y los va a salvar a todos. Eso mismo que leímos, ¿verdad? En Hechos 2:38 hoy, ¿verdad? Como dijo, bautícense, porque esto que está dado es ¿para qué? Para ustedes. ¿Para quién más? Para sus hijos. Y para todos los que están lejos. Está abierta la gracia. La gracia. Dice que habrá un momento en que la gracia se cierre antes de que Cristo venga. Dicen eso, no lo sé. Y en ese momento usted va a ver que las personas que hacen el mal ya no pueden salirse de eso. Hay un momento en que cuando la gracia se cierra, todo el que está haciendo el mal ya. Sucederá momentos antes que Cristo venga. Un día hablaremos de eso. Es una enseñanza que se dice. Vamos a buscar si es verdad. Pero lo importante es esto, la gracia. ¿Usted sabe cuándo se le cierra? Cuando usted muere. No hay que esperar que Cristo venga. Oh, Cristo, no. Cuando usted muere, ya se cerró la gracia. Ya, se acabó. Porque ya perdieron la oportunidad. Y entonces, esta reflexión de Tito 2, del 11 al 14, nos está enseñando claramente que la transformación se produce cuando permitimos que la gracia de Dios actúe. Está mal.
Tengo que ir allá. No basta reconocerlo. Tengo que hacer un cambio. Usted puede arrepentirse, pero es real, es genuino, cuando cambia de mente y de actitud. Cuando lo entiende, porque mientras tanto, eso no hace daño. Eso no hace daño. Dijimos que en la lección, este estudio está maravilloso, lo que estamos dando al Espíritu Santo. Y estudiamos y hablamos también, por ejemplo, David. Yo hice el comentario. Sí, él pecó. Porque he conocido a varios hermanos. No, pero David pecó y Dios tuvo misericordia. Dios sabe que yo soy imperfecto. Pero recibió consecuencia él y la familia y sus hijos. Porque todo el mundo vio que su hijo se acostó con una de sus concubinas. Aquello fue terrible. Fue público su pecado. Hay que tener cuidado con el diablo. Y no es que Dios se lo hizo, es que el diablo lo llevó a eso y Dios no toma el control. Es ahí cuando la gracia de Dios se retira de ti. Y hay un momento, dice, porque si pecáramos voluntariamente en Hebreos, habrá un momento en que si continúa haciendo lo mismo con lo mismo, ¿sabe qué va a pasar? Dice, ya usted está aborreciendo la sangre de Cristo. Porque ya usted tiene el conocimiento. Entonces, ¿es importante esta serie? Sí. Porque no nos grita, nos habla en silencio. Porque la palabra de Dios te habla a ti y a mí. Y nos habla en silencio. Wow, usted razona. Qué bendición. Me gusta mucho cuando Jesús dice, el que tenga oídos. Okay. Y el apóstol Pablo dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu enseña. El que tiene oído, oiga. A las iglesias, ya eso tiene que ver con nosotros. Entonces, sí, qué bueno, porque la gracia nos salva del pecado. Pero también, al mismo tiempo, nos enseña a vivir una vida de justicia, una vida piadosa y una vida sobria. Porque esto lo hacemos con un propósito, con el propósito de que abrazamos la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús. Por lo tanto, no podemos seguir viviendo de la misma manera. No podemos estar juzgando al santo y al pecador. No podemos estar justificando nuestros pecados. Y quiero decirle algo, que es lo que me sucede a mí. Yo tengo el mayor miedo de mi vida, es ese, que la gracia de Dios se aleje de mí y se cierre mi puerta. Eso me hace buscar, Señor. No, porque imagínese estar viviendo en la cárcel. Vivir en una cárcel física es algo desastroso. Usted está viendo cómo abusan de los demás, aunque usted no le ha ganado, usted está participando del sufrimiento. Usted está en vivo con las personas malas, más malas. Aún el más inocente es malo. Es un lugar difícil. Bueno, usted puede dar testimonio de eso. El trabajar ahí es más difícil también, porque conoce todo lo que sucede donde quiera. Por lo menos aquel lo sucede allí. Imagínese usted estar eternamente en eso. Y así sucede. Y al final, estar en oscuridad. No importa cuántas veces le odie y le pida a Dios. Como usted no ha tenido a Dios en cuenta, la gracia se cerró. Claro, solamente habrá un momento en que, Señor, perdóname y sálvame. Él lo va a salvar. Pero es difícil, porque la salvación está dada cuando usted se arrepiente. No importa qué. Aún así, si un día se le cierra la gracia, si usted siente, todavía no hay tiempo. Dios vino porque abogado tenemos para con el Padre. Pero hay personas, por eso dice, miserable de mi gracia. Señor, gracias, pero no juegues. No juegues. Y Dios nos está llamando a todos. Pero nos está llamando para nosotros, para nuestros hijos, para los amigos. No juegues con la gracia de Dios. ¿Cuántos se han ido
tristemente, están perdidos, viviendo en condenación en su vida y condenados para la eternidad. Entonces, si usted es alguien que ha abrazado la promesa de la redención, que alguien que ha recibido la promesa de la bendición de Dios, no se salga, porque usted no está viviendo solo. Tiene el poder actuante de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios tiene al Espíritu Santo, tiene a los ángeles y tiene la presencia de Dios con usted y donde quiera que usted vaya. Eso es algo que usted tiene que saber. Qué bueno saber que si yo salgo, Dios va conmigo. Qué bueno que donde quiera que yo esté, donde quiera que yo pise, Dios está conmigo. No me preocupa si está con alguien más, pero si está con alguien más, aunque yo no lo conozca, gloria a Dios. Uno con Dios es mayoría, sea en tu vida, donde quiera que tú estés. Y otra cosa, donde quiera que vaya alguien con la bendición y la gracia de Dios a su vida, va a hacer prosperar el lugar. Va a hacer que las personas, va a hacer algo. El bien va a estar ahí. Y nos ha dado el bien para experimentar la luz. Pero no está ahí también para que predique, para que ayude, para que se arrepientan. No solo para saber que este lugar, Dios lo bendice, por mí hay prosperidad física. No, tiene que estar la prosperidad espiritual. Esa es la condición, porque somos recipientes de Dios. En Romanos 6, 1 y 2, ¿verdad? Nos enseña algo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Verdad? ¿Qué vamos a estar diciendo? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Tiene que haber un cambio. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tenemos que tener en cuenta que la bendición de Dios reposa en nuestras vidas realmente cuando usted y yo somos capaces de recibir esa gracia, no para excusarnos, sino para dejarnos transformar. No. ¿Cómo va a continuar haciendo lo mismo con lo mismo? Es como las personas cuando chocan los carros. Siguen en lo mismo y siguen chocando porque tienen un pensamiento mal y no lo cambian. Voy a correr, voy adelante, voy a ganar. Ahora, lamentablemente en este periodo de verano, hemos visto, incluso ayer lo veíamos cuando íbamos a llevar las hermanas que iban para allá, para el evento de damas. Motoritos, ¡buah! Están jugando. Y hay cristianos que se ponen en eso también. Cuando la Biblia dice, no tentarás. Cada vez que usted se regala, usted está tentando a Dios. No. Recuerdo que una vez cuando pequeño, era muy pequeño, y uno me dijo, no, papi, entonces yo con el poder de Dios puedo pararme en la carretera y decir al carro, ¡párate! Y te para. Digo, no, Pipo, no. No es así, eso no actúa así, porque el carro viene. Dice, sí, yo con el poder de Dios, ¡párate! Me gustaría ver a mi nieto Eitan también. Es igual. No, Pipo, no es para eso. No. Claro, hay una seguridad. Dios no va a dejar que te choque, pero no te puedes regalar. Como le dijo a Jesús, que le dijo, tírate, porque los ángeles te van. No, no haga eso. Qué bueno que la Biblia tiene consejo, ¿verdad? Y también le dijo, te pongo la riqueza, cógela, porque ahí está el diablo. En estas cosas hay confusión. Hay que decir, Señor, apártame de esto. Líbrame del mal que hay en mí y líbrame de los malos. Porque es el mal que está en nosotros. Porque la gracia no actúa cuando usted se somete a sus deseos, a sus emociones, a sus intentos, a dejarse llevar por el gozo, que es temporal. Cuidado. Entonces,
necesitamos todos tener en cuenta que la gracia de Dios, según nos enseña este pasaje, capacita a todo creyente a fin de vivir una vida piadosa, una vida sana, ¿verdad? Una vida grandiosa. Es importante estar sano espiritualmente. Hoy en día es común, hoy en día digo porque antes no era así. Hoy en día todas las recomendaciones, haga ejercicio, vaya a esto, vaya allí, con el propósito de vernos por dentro, por fuera, fuerte, majestuoso, impactar, eso. Yo le enseñé a mi hijo algo, ¿te acuerdas? Dice el apóstol Pablo, ¿qué dice? El ejercicio para nada aprovecha. Él estaba, le digo, no, Pipo, la Biblia dice así, él estaba una vez que estaba, y yo estaba como influenciado, voy a hacer, y la Biblia me lo enseñó. El ejercicio para nada aprovecha. Porque los atletas lo hacen para conseguir un proceso, una meta. Pero nosotros como cristianos tenemos una meta espiritual. Sí, puede hacer el ejercicio, es bueno, pero sin dejar de hacer lo otro. Dice, es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer lo otro. Está bien. Pero es así. Unos decimos, es salud. Pero es que nos gusta vernos bien también. No podemos negar eso. ¿Verdad? Y entonces también, como comemos cosas, queremos quitar por acá. Pero es para vernos bien. Si es por salud, amén. Dios no nos juzga, Dios nos conoce. Pero ¿no es mejor tener una vida piadosa que nos ayuda a tener una vida sana? Si usted está sano por dentro, por fuera se va a ver bien. Porque tal vez no tenga el cuerpo que desea, no tenga, pero tiene la aureola de Dios alrededor de usted. Y yo sé que yo me veo bien, pero no, porque no, es la gracia de Dios en mí. Es el poder de Dios, porque Dios revela en mí, no mi cuerpo, no, sino la manifestación de su gloria. Y eso me hace ser una persona grandiosa, igual que ustedes. Porque no importa el físico, aún no importa el talento. Si la bendición de Dios está con usted, usted va a brillar donde quiera que esté, porque no es usted, es la gracia de Dios en ti. Así mismo lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Ustedes saben, yo decidí ser predicador. Bueno, yo leí la Biblia muchas veces y antes, y la leí rápido cuando conocí la Biblia. No pude parar de leerla. Yo no voy a decir que me fascinó, no. Me inspiró, me motivó, me llenó de alegría, me cambió la mente. Y cada vez que leía más desde el Antiguo Testamento, gracias a Dios, le he leído 6 veces completa. Habían pasajes que, pero lo leía porque algo me servía. Y yo dije, tengo que hacerlo. Y ustedes saben por qué decidí leerla. Porque existe algo, dice que había una viejita, ya estaba mayor, la ancianita, y tenía, era cristiana y siempre leía la Biblia. Y dice, el nieto llega y le dice, abuela, ¿por qué tú siempre estás leyendo la Biblia? Ya, tú estás viejita, ya. Bueno, ya lo que te falta es un paso para estar en la presencia de Dios. Dice, ese propósito. Abuela, pero ya tú eres así, tú estás bien, tú no necesitas leer la Biblia, abuela. Entonces, en su casa, ahí había una cesta. Las cestas, habían 2 cestas. Las cestas tenían 2 huecos grandes cada uno. Eran cestas de carbón y comprar cosas. Y ellos estaban cerca del río y le dice, mírame el favor, coge esas 2 cestas y llega allí al río y tráeme agua. Entonces el nieto dice, ay, mi abuela está fundida. ¿Cómo yo voy a ir allí con una cesta? ¿Qué agua traer? Y él lo hizo una. Mira, abuela, no llegó agua, vuelve. Lo hizo 10 veces, porque él amaba mucho a su abuela. Y a la número 11 le dijo, abuela, me cansé. ¿No ve que tiene 2 huecos? Sí, pero sale allá afuera y ponla al sol. ¿Cambió? No, sí, tan limpia. Ajá. Porque no importa que no puedas retener el agua. Es limpia. Te limpia. Limpió la cesta.
Y él recibió una enseñanza. Ah, sí, le digo, eso hace la palabra de Dios. No tengo que retenerla. Ya a esta altura no tengo que saber que texto, nadie se lo tiene que saber. No. Deja que te limpie. Y te transforme, porque ya el de carbón, después de 10 tiempos de agua, ¿cómo estaba? ¿Limpia? ¿Se transformó o no? ¿Sí? Y eso es lo que hace la gracia de Dios. No por apariencia, sino por realidad. Entonces, así hace. Y yo me gusta decir, igual que el apóstol Pablo, es la gracia, por la gracia de Dios soy lo que soy. Un siervo de Dios. Cuando me levanto, soy un siervo de Dios. Esté en un trabajo secular, esté haciendo donde quiera. Aquí he trabajado secular, en Cuba trabajaba secular, pero cuando conocí a Dios, no importa. Yo me identifico como un siervo de Dios, con mi esposa, tengo que tener paciencia, con mis hijos tengo que enseñar. Tengo que hacerlo. Tengo que mantenerme haciendo, porque es la gracia de Dios. Cuando yo haga eso, Dios me va a llevar en mí. Y por eso la gracia de Dios me trajo aquí. La gracia de Dios. Y siempre digo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Nunca me considero que soy, no. Claro. Por la gracia de Dios, cada cosa que hago en mi vida, sí, he sido esto, pero es por la gracia de Dios, no es por mí. ¿Entendemos? Entonces, cuando usted entiende eso, su vida es maravillosa. Hay una realidad, no podemos ser. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cuántas personas falsas hay? Sí. Recientemente lamentablemente estaba viendo cómo unos pastores allá en Florida, ¿verdad? Ese hombre metido en esto, orando. ¿Y cuántas personas dicen, porque usted no me conocen, pero ya? Claro, es para justificar su falta de obediencia y buscar de Dios. Porque nunca se trata de ser algo. Se trata de ser lo que eres. En un lugar nunca están lo que tienen que estar. Pero no todos los que están son lo que tienen que estar. ¿Entendemos eso? Y eso es algo que tenemos que ver. ¿Quién soy yo en mi trabajo, en la vida, en la carretera? Y eso es importante. Porque lo que usted tiene dentro de usted, eso llega a su vida. Profesan conocer a Dios. No haga eso. No juegues al cristianómetro. No juegues a hacerlo. Si vas a ser santo, te vas a santificar más. Pero si no vas a vivir una vida santa, dile a Dios que te ayude. Porque estamos viviendo una vida doble, triple, cuádruple, no sé. Soy lo que soy. No soy lo que soy. Porque la gracia de Dios actúa para bendecir nuestras vidas, no para tener doble moral. Una cosa soy en las redes sociales y otra cosa soy. Una cosa soy cuando estoy solo y una cosa soy. Una cosa soy, una cosa soy. Es una apariencia, es falsedad. Pero se están engañando. Profesan conocer a Dios. Tito le dice, ¿verdad? Pablo le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y en la enseñanza muestra integridad y seriedad. ¿Por qué las personas tal vez alrededor de nosotros no buscan de Dios? Porque no nos creen. Somos como el camaleón. Entonces la gracia de Dios. No, yo conozco a Dios, sí, pero yo sé. Pero es ahí donde dice, no hacemos la voluntad de Dios. Estábamos estudiando eso esta mañana. Porque no es decir soy cristiano. Es cuando la gente dice tú eres diferente por testimonio. ¿Estamos entendiendo? Si yo estoy diciendo una cosa, pero estoy haciendo otra, yo estoy siendo sombra en la vida de mis hijos, en la vida de la familia, en la vida. ¡No creen! Es ahí lo que el mundo le llama doble moral. Los políticos que dicen haz una cosa
Y sin embargo, ellos hacen otras cosas. Eso. No voy a juzgar eso. Pero tienes que ser íntegro. Y la Biblia dice, ¿cómo podemos ser íntegros? Porque a veces estamos tan enraigados en el pecado que no estamos recibiendo la gracia de Dios. Estoy orando para qué, estoy orando, pero ¿qué? No se trata de orar. Dios le dijo, ¿verdad? A Moisés, no oren más, marchen, le he dicho al pueblo de Israel. Ya, ¿por qué claman a mí? Le he dicho que marchen, eso es lo que nos pasa a nosotros. Ay, Señor, pero no marchan y no tenemos la luz, estamos en la cueva. Salimos de la cueva y entramos en la cueva y estamos así. Estamos viviendo una doble moral y eso hace de que la luz de Dios opaque a los demás. Porque se pone entre usted la luz y los demás. Las personas ven su espalda, ven la sombra, pero no pueden ver a Cristo. Porque usted no está reflejando a Cristo. Entonces, es ahí. El 2.14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso quiere Dios. Pero cuando vengamos y van a estar aquí y van a venir, oh, ¿y tú te acuerdas que tú eras? Ah, qué bueno que puedan venir y decir, mira, porque tú eras y ahora eres. Qué bueno que cambiaste, qué bueno, qué bueno. Pero si saben que nosotros estamos coqueteando con el pecado, vienen y se van, porque no somos luz en su vida, no creen. Y ahí está toda esa gente que le conviene. ¿Por qué? Es así. Y yo tengo un desafío como siervo del Señor, y cada siervo nombrado como tal, ¿verdad? Tenemos ese desafío. Que las personas nos menosprecien porque estamos que para engañar, para mentir, para robar. Eso sucede. Pero no aquí, no allí. No con nadie que me conozca. No puede ser. Y nadie que lo conozca a usted entonces van a decir, yo deseo esto. En Cuba, según la historia, no sé, dice que Atuey, cuando llegaron los españoles a Cuba, estaban con los indios y ya lo tenían en la higuera y le dijeron al indio Atuey, hoguera. En la hoguera, se me acuerdo de eso. Gracias. En la hoguera. Le dijeron, mira, arrepiéntete para que tu alma esté en el cielo. Y Atuey en medio de la hoguera le dijo, y usted, yo tengo que estar en un lugar, sí, vamos a ir todos. Ellos lo iban a matar. Dice, no, yo no quiero estar con ustedes. Le dijo, no, quémame. Si yo aquí estoy viviendo lo mismo que allá, no, quémame. Y con ustedes no quiero estar. Piensen en eso. Con ustedes no quiero estar. Qué bueno. Claro, la gracia de Dios nos bendice, pero realmente tenemos ese bien de la gracia. Puede redimirnos de toda iniquidad. Y Él quiere purificarnos para ser un pueblo celoso de buenas obras. Sí. Dice esto, 3:8, y con eso terminamos. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que instes con firmeza. Hay que ser firme, no como siervo. Para los que creen en Dios, procuren, ¿verdad?, ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Siempre digo lo mismo, porque la palabra da igual. Eres útil para tu familia, eres útil para Dios, eres útil para tu esposa, para tus hijos, eres útil o eres útil para ti. Es lo único que interesa. No colabora, no te mete, no dice nada. Nada más que estamos pensando en nosotros y en nosotros. No, yo no puedo hacer eso. Si yo pensara en mí, imagínate, viviera viendo los defectos de los demás. Y hay momentos en que me canso, soy un ser humano, pero vuelvo y me arrodillo, Señor, ayúdame, levántame, porque tú me pusiste aquí. Tú me pusiste, yo tengo que seguir siendo hasta el último día la bendición para mi esposa, mis hijos, la familia, mis nietos, todo. Y ahora voy a Cuba en el nombre de Jesús. Y llevo esto, cosas esas, ¿cómo se llama? Repelé y eso, y me tomo. Pero como voy en el nombre de Jesús, yo sé que la bendición de Dios me va a proteger. Y voy sin miedo.
y el chikungunya, el dengue, todos esos mosquitos se van ahí, la zika, el zika, no sé cuánto. No sé, pero cuando lleguen ahí se van a caer. Y sé que en el avión va un hombre de Dios. Y sé quién soy. Cuando llegue a Cuba no me interesa nada, porque va un hombre de Dios lleno de luz. Y voy a llevar la palabra. Y sé qué palabra le voy a dar. Palabra de ánimo, de fuerza. No para que sigan por fe haciendo lo que están haciendo, sino para que se arrepientan y pongan la fe en Cristo Jesús. Porque eso es lo que soy, un hombre de bien. Siempre lo fui. Nunca pensé que años después iba a estar aquí. No. Pero ahora sé. Y eso me ayudó. Y dice, y para que aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para ayudar, para que no sean sin fruto. Cada vez que usted hace lo bueno, no lo bueno que le conviene, sino lo bueno que le cuesta trabajo, lo bueno que le cuesta sacrificio, entonces usted está viviendo bajo la voz del reino. Y eso usted no tiene que darse pompa, nadie tiene que saberlo. No. Ustedes me conocen a mí. Perfecto. Por la gracia de Dios. Pero qué bueno que los que están afuera también puedan recibir la luz del Señor cuando interactúan conmigo. Y siempre puedo bendecir a otros sin esperar nada a cambio. Mi esposa me dice, hay momentos que conversamos, me dice, pero tú tienes el mayor y tienes a tu papá, o sea, al Creador. Tú tienes al benefactor. Y se necesitan esas palabras a veces, porque a veces uno se carga. Y hay momentos difíciles donde me canso. Pero no me agoto. Porque la gracia de Dios me levanta. Y sé que tengo que estar ahí para mi familia, para la iglesia, para el mundo, para ustedes. ¿Y cuánto bien habrá? Amén. Eso es lo que trato de hacer. Que Dios nos bendiga, familia. Que tengamos un día maravilloso. Y ojalá que podamos vivir prestando atención al susurro de Dios en ti. Nadie te lo tiene que decir. Si lo entendiste, gloria sea el nombre de Dios. Feliz semana, familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Una vez más estamos reunidos aquí. Muy buena la clase de hoy, la enseñanza. No solamente oírla, tenemos que escucharla con el corazón, como nos llama la Biblia. Porque, como decía el susurro, a veces oímos los susurros, pero no los escuchamos con atención. La Biblia nos exhorta a escuchar con el corazón. Oír es oír cualquier sonido, escuchar es escucharlo y actuar en consecuencia, responder. Y casi todos los días estamos en esa cueva a la que se hacía alusión en la clase. Lo vivimos a diario cuando entramos al cuarto, a nuestro cuarto, y tenemos la luz apagada y no encontramos lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que hacemos por instinto humano? Encender la luz. Esa luz es Dios en nuestra vida. Amén. Lo primero que hacemos es encender la luz, pero no le agradecemos al Señor por ser esa luz para nosotros. Y es difícil encontrar las cosas con la luz apagada. Pero qué bueno es cuando tenemos a Dios en la presencia en todos nuestros problemas. Es la luz que nos guía para salir de todo. Así lo encontramos en la palabra en Génesis, cuando dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Amén. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Es decir, tenemos que seguir viviendo en la claridad, en el día, en la luz. Es algo que nos llama a Dios. Esa luz es Él. No podemos seguir viviendo en tinieblas. Amén. Como bien lo expresa el Salmo 18:28. Dice: Señor, tú iluminarás mi sendero. Eres mi luz en la oscuridad. Amén. Amén. Son palabras que no debemos oír, tenemos que escucharlas y seguirlas. Entonces vamos a dar gracias y orar para culminar la clase de hoy. Amado y querido Padre, gracias te damos por permitirnos esta presencia aquí ante ti, Señor.
Gracias porque eres bueno, nos permites alabarte cada día, Padre. Sigue obrando en nosotros para que podamos alabar tu nombre y exaltarlo cada día más, Señor. Te pedimos humildemente, Señor, que escuches todas nuestras peticiones, Padre. Sabemos que estás obrando y damos gracias porque lo seguirás haciendo. Por favor, síguenos acompañando en todas nuestras necesidades y proyectos que ponemos ante ti, Señor. Que seas tú obrando a través de nosotros, Padre, para que las cosas salgan acorde a tu bendición, Señor. Que no seamos nosotros los que deseamos las cosas, que seas el Espíritu tuyo a través de nosotros, Padre. No permitas a nuestra carne actuar, que sea tu Espíritu guiándonos en todo momento, Señor. Síguenos bendiciendo como hasta ahora y por favor permite que tengamos una buena semana en lo adelante y que sigamos obrando acorde a tu bendición y a lo que tú deseas en nosotros, Señor. Ahora en este momento te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús y te decimos amén. Amén.